Hay historias que creemos nuestras, sin embargo, empezaron mucho antes. Formas de amar, de reaccionar, de sentir, que no nacieron con nosotros, viven en nosotros. Esto no es un podcast de series, es un podcast sobre ti, donde cada historia se convierte en un espejo y cada personaje en una puerta para entender por qué eres como eres. Soy Sandra Pulido y esto es Nada es lo que ves, eres tú. Un espacio para mirar lo que no se ve y empezar a transformar tu historia desde la raíz. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de Nada es lo que ves, eres tú. Bienvenida Pau, qué rico estar nuevamente conectadas y hoy en torno a un tema que a mí personalmente me encanta, que tiene que ver con las relaciones de pareja y específicamente hoy vamos a hablar de la relación de pareja de Toby y de Kate, que los amé a lo largo de la serie por la manera como desarrollaron y crecieron a lo largo de su relación y de su matrimonio. Así que este es el tema de hoy, mi Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sandri, muchas gracias de nuevo por invitarme. Este tema también me parece fantástico. Tengo que decir que Toby fue uno de los personajes favoritos míos de la serie. Sí. Me gozaba todo lo que le pasaba, o sea, me parecía que hizo un papelazo, así que muy feliz hoy de traerlo a la conversación y hablar de este tema tan importante en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo, Pau. Sí, Toby es de esas personas que uno quisiera tener cerquita, ¿no? Su carácter especial, su carácter amoroso, cuidadoso, protector, pues fue realmente un factor muy importante para la relación que tuvo con Kate y justo de eso pues vamos a hablar a lo largo del episodio de todas esas etapas que Toby vive a lo largo de su relación, cómo empezaron conociéndose, la manera como se conocen y luego cómo se unen para conformar una relación y luego deciden casarse, tener hijos y finalmente pues nadie lo esperaba así, ¿no? Creo que en la serie de las relaciones que parecían más estables eran la de Kate y la de Toby y bueno, nos dio una sorpresa inesperada, ¿no? Así es, a mí me dio duro, tengo que decirlo, Sí. como ese momento de tensión al final que no se sabía, bueno, que ya de pronto hablaremos en detalle, pero sí era esas relaciones en las que uno decía como feliz, happily ever after, hasta que, o sea, sí, como el cuento de hadas, como que van a terminar juntos. Entonces, De Andri, acuerdo. para empezar, ¿qué te parece si hablamos de cómo empezaron? A mí me gustaría hablar un poco el tema del humor, del humor de Toby en ese inicio de la relación. Justo este fin de semana estaba con unas amigas y hablábamos de que para algunas personas es muy importante que su pareja las haga reír, que Ujú. sea, como dicen acá en esta tierrita paisa, que sea charro. Entonces creo que fue un factor fundamental en el inicio de la relación de ellos dos. Sí, definitivamente, Pau. Creo que lo que conquistó a Kate, pues fue justamente esa forma como él veía su vida, ¿no? Como se percibía, como percibía a los demás. Para él no era una dificultad la obesidad, ni que se hubieran conocido en un grupo para personas que gestionaban o que querían aprender a gestionar su sobrepeso. Eso para él tenía la más mínima importancia, ¿no? Él fue mucho más allá y lo que realmente descubrió en Kate era pues ese ser maravilloso que había dentro, ¿no? Que estaba escondido detrás de tanta como esa armadura de sobrepeso que maneja Kate. Y bueno, maravilloso como a través del humor, pues hizo que ella también se diera cuenta que no era tan grave y que Ujú. finalmente pues eran seres humanos como, pues, como cualquier otro, ¿no? Que Ah, simplemente era una condición física, pero que no era algo que sesgara su personalidad o que le diera como un impacto importante a su personalidad, sino que simplemente, obvio, el tema físico, la imagen impacta y sobre todo para una mujer es mucho más retador aceptarse
y tener que salir al mundo y sobre todo tener que salir a generar o a crear o a tener una relación de pareja, pues no es tan fácil a veces cuando no tenemos la seguridad y la confianza en nuestra imagen física. Sí, ahí fue como, creo que Kate se vio vista por lo que ella era. Me acuerdo esa escena donde él la lleva a cantar a una ancianato y es como, canta, eso es lo que eres tú. Entonces creo que eso hizo que Kate fuera como, este señor me ve, realmente me ve y se sentía vista. Y también un tema de vulnerabilidad de los dos, de abrirse y de contarse sus temas ahí complicados. Entonces pasemos ahora a Sandria, bueno, sí, fue como su noviazgo y deciden casarse. Y deciden casarse, no me acuerdo cómo fue la propuesta de matrimonio, eh, no me acuerdo. Pero cuéntanos entonces un poco cómo evoluciona, cómo empieza a evolucionar esa versión de ellos desde el noviazgo al matrimonio. Pues fíjate que esta relación tiene algo muy bonito. Uno de los temas que hablábamos, que es el sentido del humor, aún a pesar de las circunstancias. Pero más allá de eso, creo que siento que la vulnerabilidad, ¿no? Toby siempre fue un tipo que estuvo muy conectado con él mismo y con ayudar a Kate a que también se conectara con ella misma desde eso que ella había sido y desde eso que ella era en ese momento, ¿no? Recordemos un poco que Kate pues siempre había estado muy ligada al recuerdo de su papá, había sido una situación muy difícil el haberlo perdido en la adolescencia, el no haber podido elaborar totalmente el duelo, luego se refugia pues con mayor fuerza en la comida y eso hace pues que termine en este estilo de vida con sobrepeso que para ella pues era bien difícil de gestionar y de llevar. Pero ese lado de Toby, pues esto es lo que hay, o sea, finalmente esto es lo que somos y necesitamos aceptarlo para poder empezar a cambiarlo, ¿no? Porque digamos que Kate, la percepción o la visión de Kate era más, no quiero ser más gorda, ¿no? Ajá, Quiero dejar de ser gorda, quiero dejar de tener este sobrepeso, sí. mientras que Toby era, pues, si estamos así, vivamos esto, o sea, ¿no? Disfrutémonos esto que tenemos mientras miramos si podemos llegar a ser delgados o si podemos dejar el peso que tanto nos incomoda. Y fíjate cómo, adelantándome un poquito, fíjate cómo hacia el final ya de la serie, Toby sí logra un cambio físico importante. Ajá, y eso le da durísimo a Kate. Exactamente, porque Kate siempre estuvo como muy enfocada en quiero perder peso, quiero ser diferente, quiero dejar de ser esta, quiero no verme así, etcétera, etcétera, en lo que no quería, ¿no? Que es en lo que nos fijamos la mayoría de los seres humanos, es en lo que no queremos, Sí. al contrario de enfocarnos en lo que sí queremos. ¿Para qué? Pues para que llegue. Porque si yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi cerebro, esto es lo que no quiero, esto es lo que no quiero, pues mi cerebro va a seguir buscando aquello que le estoy diciendo que no quiero. Ey, pues dime qué es lo que sí quieres. No quiero ser gordo. Entonces, ¿cómo quieres ser? ¿Qué es lo que sí quieres ser? Si yo no le doy esa instrucción, esa orden a mi cerebro, pues él nunca va a saber que yo quiero verme diferente y que yo quiero hacer cosas diferentes. Entonces, creo que ese fue un elemento importante también para que la relación de ellos dos lograra consolidarse, porque acuérdate que al principio Kate no quería tener ningún tipo de relación, ¿no? Con nadie. Ella no estaba interesada en buscar a nadie ni en estar con nadie, porque su cuerpo, su apariencia física no le daba la seguridad para estar en ninguna relación. Ella no quería estar con nadie justamente por esa falta de aceptación que tenía de su propio cuerpo. Y Toby es quien la lleva a aceptarse y a que poco a poco ella se diera cuenta que lo que había adentro era más importante y era lo que los dos estaban empezando a ver en el uno en el otro y que era lo que podían finalmente sostener en una relación de pareja. Sí, claro, Sandri, sí. Y entonces ahí como esa, no sé si se puede llamar esa traición que Kate siente, ¿cómo impacta en la relación? Porque al final cuando Toby empieza a hacer ejercicio y empieza a adelgazar, Kate lo siente como una traición y creo que ese es un punto de inflexión para que su relación cambiara.
Y lo otro es que Toby no le contó. Toby estaba haciéndolo a escondidas, yendo al gimnasio a escondidas, entonces claramente ella se siente traicionada. Claro, 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 claro. Y ahí lo que viene, como lo hemos visto en otros y lo hemos conversado en otros capítulos, es esta famosa herida de infancia, ¿no? Okay. Que sale y obviamente sale con mucha fuerza en las relaciones de pareja. O sea, ese sentirme traicionada o no validada o no vista o no reconocida desde la decisión de mi pareja, pues tiene que ver con aquello que en la infancia a mí me costó aceptar o con aquello que viví como una herida, como un trauma, como una situación que realmente me hizo sentir muy mal y tiene que, en este caso, con la herida de traición, ¿no? De faltaste a aquello que habíamos construido juntos. Yéndonos al tema del cuerpo, o sea, es como si hubiese estado con otra persona, ¿no? Con otra mujer. Ujú. En realidad lo que ella sintió fue eso. Entonces, fijémonos cómo la herida de infancia no solamente permea las relaciones de pareja, haciendo que independientemente de si la otra persona está o no con una persona real, sino en este caso con una decisión de vida que para él era importante por el Ujú. cargo que ya tenía, por las relaciones que ya tenía en la organización donde estaba trabajando, él se sentía diferente y por eso fue que empezó a cuidarse, ¿no? Porque veía que la imagen en el mundo corporativo era muy importante y él estaba sintiendo ese reconocimiento y a raíz de eso fue que tomó la decisión. Sin embargo, cuando él toma la decisión, pues Kate está en casa cuidando a los niños. Entonces Ujú. tampoco podía imponerle como, hey, vamos a ir al gimnasio. Por supuesto, las necesidades de Kate eran totalmente distintas. Ya no Claro. tenía ninguna presión social ni corporativa de verse 90, 60, 90. Entonces, pues en medio de Toby, en medio de todo, Toby lo que hizo fue respetar que ella estaba viviendo un proceso totalmente distinto y ajeno al que estaba viviendo él, ¿no? Y aquí viene también la diferencia entre hombres y mujeres, cómo vivimos situaciones similares y cómo a partir de nuestros propios deseos y de nuestras propias heridas, pues tomamos caminos diferentes, ¿no? Que en algún momento, pues pareciera como si se abrieran, ¿no? Como si llegara el camino juntos y hubiese una Y donde cada uno toma un camino distinto, pero es básicamente con esa información que yo tengo en mi inconsciente de mi herida de infancia. Y esa bifurcación, como esos dos caminos que en algún momento pues, se dan en las relaciones, eh, ¿cómo hacen las parejas para que eso no los termine en separación, para que no los siga alejando más? Porque al final está correcto que cada quien siga su camino, pero ¿cómo siguen encontrando puntos en común? Claro, esa pregunta es buenísima, Pau, porque en la vida real, ya no hablando de series, esta es digamos que la relación que nos inspira es la de Toby y la de Kate, pero en la vida real eso sucede mucho, ¿no? Porque sobre todo en relaciones de pareja muy largas, uno puede percibir el cambio de persona, de carácter, ¿no? De la pareja. En mi caso, yo llevo 33 años, vamos a cumplir este año de relación juntos, es decir, de tiempo juntos, en total entre el matrimonio y el noviazgo. Y por supuesto, cuando nos conocimos estábamos en los 20, Ujú. ¿sí? Entonces hemos recorrido un camino que cada ciclo de vida y cada momento de vida para los dos ha sido diferente. ¿Sí? Nos hemos encontrado en situaciones en las que, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo he ido en un camino de trabajar en mi de desarrollo y de crecimiento personal desde hace al menos 10 años, pero mi esposo no lo ha hecho conmigo de la mano. Sí, o sea, él tiene una perspectiva diferente y para mí fue bien retador entender que el camino de crecimiento personal era mío, no era de él, Ajá. ¿sí? Y que yo no podía obligarlo a que viera algo para lo cual seguramente no estaba preparado. Al
Al principio, cuando yo empiezo este camino de ir hacia adentro, de mirarme, de trabajarme, pues viene el ego espiritual, ¿no? A decir, ay, no, pues es que tú eres mejor que él, tú eres superior a él, tú has recorrido un camino, es que este ya no te sirve, el que tienes al lado, este ya no es. Te toca Ajá, conseguirte un monje budista para que, ¿no? Esté a tu mismo nivel y todo eso es ego, ¿no? Cuando yo ujú, entendí que efectivamente el recorrer o el hacer un camino espiritual o el trabajarse de manera interna, ir adentro para buscar respuestas, tiene más que ver conmigo que con él, que tiene más que ver con mi capacidad para verlo, aceptarlo y amarlo como es. Y que en esa forma en que yo lo veo, lo amo y lo acepto como es donde yo estoy reflejando mi crecimiento espiritual. No en que yo ya sea iluminada y ande con túnica blanca por todas partes y no camine sino levite, sino en esa capacidad de ese amor por el que tengo al lado. ok. Tengo que decirte que ahí también tuve un proceso bien importante porque llegó el punto en el que yo dije, yo ya no tengo nada que hacer acá. Él está caminando un camino totalmente distinto al mío, no le llama la atención, no le interesa, no es para lo que vino, punto. Entonces yo tengo que irme a buscar lo que te digo, un monje budista o un, ¿no? Iluminado, porque es que como yo sí estoy en el camino del desarrollo personal y demás, y cuando yo entendí que el tener esa capacidad de poder ver en el otro justamente ese reflejo de esa humanidad sobre la que yo tenía que trascender y trabajar y crecer, yo dije, wow, no te vayas que te necesito a mi lado, porque es que mi relación contigo es lo que me refleja lo que necesito trabajar en mí. Entonces, cuando tú entiendes la relación de pareja como un espejo en el que te miras para lo chévere y para lo no tan chévere, tú dices, wow, gracias Dios por colocar esta persona a mi lado en mi camino. Y eso cambió la perspectiva en mi relación de pareja, Pau. Claro, Sandri, y eso requiere mucha valentía porque realmente es salir del ego espiritual y dejar de Total. culpar al otro y simplemente es, venga, yo me miro por qué me está incomodando esto, por qué estoy criticando esto, por qué esta herida está saliendo y si no Total, estuviera con esta persona, no, total. no pasaría. Claro, porque es que acuérdate que atraemos a la persona que necesitamos. ¿Para qué? Para crecer, Ujú, no para ser felices. Ser feliz es una decisión, claro, en el camino que tienes de aprendizaje de ti mismo. Pero la relación de pareja llega es para mostrarte lo que tú necesitas trabajar en ti, no lo que necesitas que el otro cambie. Y lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Yo quiero que sea diferente, quiero que haga esto, yo quiero que sea así, yo quiero, que era lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo ujú, quería un man totalmente distinto al que tenía al lado, pero totalmente distinto. Y le veía defectos todos los que tú quieras. Sí, claro, todo era para mí un detonante y para mí era, no, esto fue lo peor que me pasó en la vida. Y claro, cuando Sandri. le di la vuelta, entendí que lo que me estaba reflejando era lo que yo necesitaba. Y yo dije, wow, qué vergüenza. O sea, qué pena que me tuve que dar cuenta de todo el trabajo que necesitaba hacer en mí para poder verlo y aceptarlo tal y como es, sin querer cambiarlo. Claro. Y sí, pues no sé si quieras contar, seguirnos contando de tu experiencia o yendo a Katie a Toby, en esos momentos donde alguien se da cuenta de lo que está pasando, que en el caso de Katie y Toby yo creería que era Toby el que se daba cuenta un poco más de la dinámica, Ujú. que se estaban como alejando los, no sé, se estaban alejando los caminos, bifurcando los caminos. La importancia de hablar de esas cosas en la relación. em, O sea, ¿cómo se pueden llegar a tener estas conversaciones difíciles sin llegar al resentimiento y a culpar al otro, sabiendo que hay heridas y que hay egos? Tal. ¿Cómo se llega a esas conversaciones?
Wow, eso es todo un reto, Pau, porque, porque es que son dos personas prácticamente hablando en idiomas totalmente distintos. Es como si te sentaras con tu pareja y tú hablaras español y el otro hablara mandarín, Ajá. tal cual, ¿no? Entonces, eh, creo que el punto aquí es desde dónde, desde qué lugar te sientas a hablar con la persona o con tu pareja. Te sientas a hablar desde el amor, ¿no? Que es lo que te digo que logra uno entender con el tiempo, desde el amor por yo entiendo que tú también te relacionas conmigo desde tu herida o desde tus heridas, que aunque tú no sabes cómo funciona, yo sí puedo darme cuenta que está Ujú. pasando por tu vida y que está pasando porque yo te las detono y porque yo vine a enseñarte, o sea, como, así como él vino a enseñarme cosas, yo también llegué para enseñarle a él cosas, aunque él no se dé cuenta o Claro. aunque no la reconozca, Sí, porque no yo, seas consciente, no claro, consciente de claro, eso. porque yo he logrado reconocer, por ejemplo, en mi esposo, que es un ser muy especial y que tiene un desarrollo espiritual, que no lo ha hecho como yo lo he hecho y reconozco en él, que es en algunos, en muchos puntos, me lleva a la delantera. Y yo digo, él no se lee un libro de desarrollo personal, no escucha un podcast de desarrollo personal, ¿sí? Y al principio era una de las discusiones, ¿no? Es, tú tanto que estudias y me decía, Miss Perfecta, es que tú te crees perfecta y eso me envenenaba a mí, ¿no? Y claro, yo decía, ¿con qué autoridad? Pero ahora entiendo que las almas vienen con distintos desarrollos, ¿no? Ujú. Distintos niveles de evolución y él es un alma evolucionada en muchas otras cosas que a mí me ha tocado aprender a punta de estrellarme con el mundo y con la realidad, ¿sí? Entonces, sentarte a hablar con tu pareja y poder sintonizar únicamente lo logres desde el amor que te permite verte vulnerable y ver al otro vulnerable, aceptarte y aceptar al otro vulnerable, aún teniendo caminos distintos. Es bien interesante y es bien teso llegar a ese nivel de comprensión para poder decir, yo quiero seguir acá porque entiendo que tú viniste a ayudarme a crecer y a evolucionar y que además, si volvemos a nuestro famoso plan del alma, fue un acuerdo que hicimos tú y yo antes de venir a esta existencia, de que tú Claro, ibas a ser mi esposo y de que ibas a hacer de esta manera conmigo para que yo aprendiera esto que me hace falta en la evolución de mi alma. Entonces es maravilloso, Pau. Ahí se le acaba a uno cualquier pretensión y cualquier rabia y cualquier ira, porque yo siempre que me acuerdo de eso, yo esto lo pacté antes de venir, entonces ¿por qué peleo? Sandri, pero entonces ahí me causa curiosidad saber cómo reconocer, cómo seguir, voy a utilizar esta palabra que no me gusta, pero luchando por un matrimonio o por la idea de un matrimonio, si es correcto y hasta dónde luchar, porque si al final yo reconozco cosas de mi pareja, pero no está siendo fácil, ¿hasta qué punto me desgasto, así entre comillas, luchando por esa relación si al final no me está trayendo satisfacción, paz, felicidad? O sea, ¿cómo llegar a ese equilibrio de saber, sigo acá y sostengo esto o definitivamente me voy? Eso que acabas de decir justamente es la clave, Pau. Cuando yo tengo claro que el otro no viene a hacerme feliz, sino que primero yo soy feliz y desde esa felicidad yo decido unirme a otra persona. No para que venga a hacerme feliz, porque es que ahí es donde encontramos, ahí es donde está la piedra en el zapato, como decimos. Como yo me caso, enamoradísima, esperando que el otro va a venir a hacerme feliz, cualquier cosa que le empiece a hacer distinto a lo que para mí es esa felicidad, ya dejó de gustar. Ya no es el hombre apropiado, ya no es quien yo estoy esperando, ya no llena mis expectativas. Y entonces, claro, como yo estoy esperando a ser feliz con alguien,
no ser feliz yo primero solita, aprender a amarme, a aceptarme, a ser feliz con lo que soy y con lo que tengo, pues obviamente entiendo que hay que luchar por la relación, por ninguna relación hay que luchar. Vinimos a ser felices y simplemente, si tú eres feliz con lo que tienes y con lo que traes a esta relación y yo también, lo que hacemos es empezar a construir juntos. Por eso somos pareja, porque estamos parejos. Pero normalmente en las relaciones siempre hay un desbalance, porque llegamos sin trabajarnos, ¿no? Claro, ujú, Claro que no hay que ser iluminados para uno casarse, no, no se trata de eso, pero sí se trata de conocerse y de conocer muy bien sus luces y sus sombras para que en el momento en el que yo veo que el otro está también sacando sus luces y sus sombras, yo pueda decir, hey, 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 hagamos un pare, pongámonos de acuerdo, ¿no? Miremos, porque finalmente una relación se construye a partir de acuerdos, ujú, no de luchar, sino de sentarnos y acordar. Hey, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. ¿Tú qué piensas, qué sientes y qué podemos hacer juntos? ¿Te claro, parece si el acuerdo es tal cosa? ¿Te ujú, parece si a la siguiente vez hacemos tal cosa? Y es a partir de acuerdos que tú construyes, no de lucharla. Pero un punto fundamental que yo sí creo que es importante tener claro para saber si podemos tú y yo sentarnos a dialogar para llegar a acuerdos es que no haya un tema de irrespeto, ni físico, ni emocional, ni psicológico, ni nada que suene a que yo sobrepasé los límites contigo. ¿Sí? Porque ya cuando hay maltrato físico, psicológico, emocional, ahí sí ya, ese es el punto de retirada, que ujú, fue en mi caso lo que yo evalué. Cuando yo tuve que sentarme y decir, bueno, de verdad yo ya no quiero estar más aquí, uno de los puntos fundamentales fue eso, porque me quiero ir. ujú, ok, O sea, sí, es porque yo no estoy viendo el hombre perfecto, listo, ok, quitemos eso, pero aparte de eso, es un buen padre, y yo de mi esposo no tengo que, o sea, mejor papá, y se lo he reconocido toda la vida, mejor papá desde que nacieron mis hijas, siempre ha sido un papá presente, siempre, 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 en cada etapa, en cada proceso, de cada forma, o sea, ahí yo no tengo que. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, yo dije, pues buen papá sí es, o sea, nada que hacer, eso no se lo puedo quitar, ¿cierto? Es un buen hombre, es decir, tiene un buen corazón, es un buen ser humano. Y yo decía, pues sí, no hay maltrato, no hay faltas de respeto grandes, no hay, sí, situaciones que yo diga, no, es que este personaje ya no me lo aguanto. Y así empecé yo a hacer la evaluación hasta que concluí, pues realmente lo que yo estoy viendo tiene que ver es con las expectativas mías y con eso que a mí me falta trabajar, no con lo que es él como persona. No sé si me hago entender, Pau. totalmente. Pues yo te entiendo perfectamente, porque es las expectativas que uno está poniendo en lo que yo creo que va a ser mi relación y lo que creo que va a ser esa pareja cuando estemos en relación. Y pues algo que dijiste al inicio, somos seres cambiantes y pues que la misma persona que lo conociste hace 30 años, pues o sea, yo creo que ni las curvas de lo que es hoy, por todo lo que Total, los ha atravesado, por la vida, total. por los hijos, por trabajos. Me encanta, Sandri. Me quiero, ahorita que estabas hablando de, cuando te hice la anterior pregunta, de primero me tengo que elegir yo y ser feliz yo con quien soy. Quiero ir a una escena que a mí me impactó muchísimo, que me pareció espectacular, cuando Kate va a visitar a Toby a San Francisco y, y tenían que caminar y San Francisco pues tiene muchas calles Ujú. empinadas y ellos tuvieron una discusión o no me acuerdo y Kate estaba sola y ve esa pendiente y es como antes todo era siempre como solucionando, como no, tenemos que coger Uber y ella no, pero podemos ir caminando, no, porque es que tú como que no le decía como no vas a poder caminar y me acuerdo que Kate ve esa pendiente y dime si lo viste igual, pero para Sí, mí fue como ella se está eligiendo y ella está decidiendo así sea caminar sola, pero hacerlo por ella.
Entonces no es solamente la metáfora de que ella estaba subiendo una pendiente, sino es, si no tengo a Toby a mi lado, igual lo voy a lograr y voy a subir la pendiente sola. Total. Y ahí es donde yo creo que ella se dio cuenta de esto se terminó y me tocó sola y pues no me tocó sola, sino eligió Ajá. hacerlo sola, de otra forma. Claro, y fíjate que cuando ellos se da cuenta de esa escena es bellísima, eso la empodera, ¿no? A Ajá. tomar la decisión de quedarse en su ciudad, de aceptar el empleo como maestra, ¿no? Y luego de rehacer su vida porque se volvió a casar y demás. Em, pero eso fue lo que la empoderó. Entonces, fíjate lo importante de primero ser para poder llegar a conformar una relación de pareja. Primero yo soy con lo que tengo para dar. Yo no estoy esperando que venga el otro a darme empoderamiento, o a darme felicidad o a darme el amor que yo necesito darme. No, ahí es donde fallamos en las relaciones de pareja, porque yo siempre estoy dependiendo del otro. Entonces, ¿por qué lo tomo como una herida de traición? Por ejemplo, volviendo al caso y al tema de la herida de traición para Kate, eh, porque ella estaba esperando que todo el tiempo estuviera y permaneciera igual a su lado. Y él estaba viviendo cosas totalmente distintas. Y fíjate también cómo al final de la serie sucede una escena también que a mí en lo personal me impactó muchísimo cuando muere Rebeca, que llega Toby y llega toda la familia a la casa donde muere Rebeca. Y la escena de Kate y de Toby, donde Toby le dice, yo te sigo amando Ay, y cada sí. uno tenía su vida. Y yo decía, wow. Y le decía, ¿no? Recordemos que Toby le dijo a Kate, yo te sigo amando por todo lo que ella había sido capaz de hacer en su vida. Y ahí fue el momento que le reconoció, ¿no? Como todo lo que ella había sido capaz de avanzar, de superar, de, ¿no? Todas las situaciones que la tenían hoy viviendo su propósito, porque finalmente Kate terminó viviendo su propósito como maestra de música con niños sordos, perdón, ciegos, Sí. ¿sí? Y Toby nunca dejó de amarla. O Y de sea, admirarla, es verdad. A mí esa escena me pareció espectacular y al final, hermosísima. volviendo al plan del alma, digo como esas vidas se encontraron para pasar ese proceso Exacto, y se van a amar por toda la eternidad, exactamente. simplemente que no son pareja. Y me pareció Exactamente. hermoso, hermoso esa serie. La escena es muy, muy conmovedora. A mí me aguó el ojo realmente. Y entonces hablemos de esos finales, porque al final hubo muchos finales en esa relación, pero Ajá. o sea, ellos siempre pues al final terminaron teniendo una relación pues por sus hijos, Ujú. pero tuvieron muchos finales. ¿Cómo en esta pareja o cómo podemos resignificar esos finales que tenemos en las relaciones? Y pues si queremos hablar no solamente del matrimonio, pero también en las amistades, en cómo se resignifica un final para mí y para eso, esa idea, esa expectativa de pareja que había. Sí, Pau. Pues yo pensaba mientras veía la serie y veía cómo evolucionaba la relación de ellos dos, yo decía, ay, contrátenme como terapeuta. Hubiese sido tan sencillo que cada uno se hubiese parado y hubiese dicho, yo te acepto a ti tal y como eres. Uh -huh. Punto. Y decido aceptarte y verte como el reflejo de aquello que yo necesito trabajar en mí. Y fíjate que si eso hubiese sido así, seguramente no hubieran terminado separados. Creo que ahí faltó un poquito eh, soltar, por supuesto, el ego y el control que el ego nos exige tener, porque hace parte de esa habilidad que tiene el ego y es que nos convence de que necesitamos tener el control de la situación para estar seguros y para estar tranquilos. Uh -huh. Porque si es como a la deriva, como que si hay incertidumbre, no funciona. Necesitamos tener la certeza. Y fíjate que cuando vemos en perspectiva, hay muchos momentos en la vida en que las relaciones pueden cambiar cuando los dos se colocan en posturas de yo te acepto a ti, trabajemos en acuerdos que nos sirvan a los dos y construyamos
para que tú puedas crecer y para que yo también pueda crecer. Ujú. Entonces, a mí no me gusta hablar de finales, primero porque yo soy una, ¿cómo se puede llamar? Sobreviviente de una relación que estuvo casi al borde de terminarse, pero que el haberle dado un giro y el haberle dado una percepción y un significado, el haberla resignificado, fue lo que hizo que nos sostuviéramos o que nos mantuviéramos hasta ahora. Em, pero finalmente que si hay una ruptura, mm, estemos seguros que aunque la relación se termine, el lazo sigue. Y eso me parece muy bonito, porque finalmente en las relaciones yo creo que uno debe más fijarse en lo que sí construyó, en lo que sí quedó bien para los dos, en lo que sí fuimos equipo y en el resultado bonito que logramos de ahí, que es el lazo que nos une. Por ejemplo, los hijos. Los Ajá. hijos, aunque tú te separes, van a seguir teniendo el mismo papá y la misma mamá. Nada que hacer. Entonces el lazo sí va a seguir, la relación cambió, ya no somos esposos, ahora somos divorciados, separados, la relación cambia, pero el lazo sigue. Entonces desde esa conciencia creo que puede ser mucho más fácil darle un significado a esas rupturas o a esos finales en las relaciones que a veces, bueno, ya no hay nada más que hacer, perfecto, pero el significado debe ser como cambiamos de estatus, pero el lazo va a seguir estando ahí. O sea, tú no puedes borrar de tu vida y de tu energía las relaciones que has tenido con otras personas. Claro, hacen parte de quién eres hoy. Claro, te van a acompañar por siempre. Ahí la diferencia es que se deja construir en nosotros como, no sé, como una unidad y simplemente se siguen construyendo vidas paralelas, pero que van como Total, al mismo ritmo. O al mismo exacto. ritmo no, pero al mismo nivel, acompañándose en otra línea de tiempo, no sé cómo queramos Así ver. es, así es. Hermoso, Sandri, hermoso. No hemos hablado de algo y es de un fantasma, como para cerrar esto bien, bien potente, es de un fantasma que tuvo Toby en la relación y era el, el fantasma de Jack Pearson, el Ay, sí. fantasma de ser el esposo y el papá modelo, porque la Mm, familia Pearson era como Jack era perfecto. sí, Y con Kate, Toby tuvo varias conversaciones incómodas y difíciles en donde decía como yo nunca voy a ser como tu papá, o sea, nunca voy a ser, y creo que ahí entra un tema de admiración, porque al final se nota que Toby la admiraba a Kate mucho, pero a Kate siempre al final estaba comparando a su esposo con su papá. total, ¿Te pareció algo así? total. ¿Cómo podría Toby sentir eso? Total, Pau, porque es que acuérdate que el primer amor de cualquier mujer es su papá. Ese es el primer amor, ¿no? De manera inconsciente. Entonces, ese primer amor, de la manera como se da ese primer amor entre papá e hija, pues es lo que marca la manera como yo voy a vivir las relaciones con mis parejas o con mi pareja, ¿sí? Ujú. Con los hombres que tenga en mi vida, está atravesada, está, sí, eh, supeditada a ese tipo de relación que yo tuve con mi papá en la infancia. O sea, eso es innegable. Entonces, lo que pasó aquí es que, claro, Kate fue muy gráfica en la descripción y el tipo de relación que tuvo con su papá, que se la contó a Toby y Toby se sintió responsable de tener como de alcanzar esa misma vara, ¿no? Ese mismo nivel de exigencia y por supuesto, eh, cuando compite la pareja y el papá, siempre va a ganar el papá, o sea, porque es tu sangre, ¿sí? O sea, tu pareja nunca va a llegar a ese nivel, o sea, eso es ilógico pensarlo, porque inconscientemente tu papá va a ser el primer amor
toda la vida. Lo que pasa es que las mujeres no lo hacemos así de consciente, pero todo el mundo, todo el tiempo, lo que estamos haciendo es eso que vemos es o lo que nos encantaba de papá o lo que odiábamos de papá. Es lo que reprochamos de nuestra pareja, porque es verlo ahí reflejado. De hecho, las parejas que conseguimos, si tú te pones a pensar en las parejas que has tenido, deben ser muy similares a tu papá, tener No, no entremos ahí. muchos rasgos similares a tu papá, ¿sí? Por eso, Sí. porque está siempre sesgado de alguna manera por el primer amor y pues un hombre o una pareja nunca puede entrar en competencia con ese primer amor porque no lo va a lograr, o sea, lo que va a suceder es lo que sentir la frustración que sentía Toby, pues porque obvio, nunca iba a poder ser Jack, No, jamás, jamás. jamás, Pasan las dos vías. Los hombres total, también buscan a total. mujeres que se parezcan a A su su madre. mamá. Ajá, así es. Maravilloso, Exactamente igual. Sandra. Maravilloso. Pues no sé si tienes algo más que contar, porque pues, bueno, de aquí nos podríamos quedar horas hablando. No, esto sería interminable el tema de hablar de las relaciones de pareja, pero acá es nuevamente la invitación, Pau, ¿no? A la pregunta con la que siempre cerramos y es si tu relación de pareja fuera una serie o una película, ¿qué título le pondrías? ¿No? ¿Cuál es ese nombre que le darías a, a esa relación de pareja que has construido o a la manera como has llevado tus relaciones de pareja si actualmente no tienes, ¿no? ¿Cuál sería como el nombre que podrías colocarle a esa serie? Y ahí empezaríamos a ver también cómo esa parte nuestra, esa parte inconsciente y todas esas famosas heridas de infancia, pues entran a jugar un papel fundamental o han entrado a jugar un papel fundamental en nuestra pareja o en las parejas que hemos tenido antes. Entonces, la invitación queda abierta para que nos cuenten en comentarios cuál sería el nombre de esa serie. Yo voy a hacer el ejercicio de ponerme a pensar, porque interesante ver qué sale de ahí. Total, total. Sandri, de nuevo, muchas gracias por traernos tanta profundidad eh, que sale de lo que vemos, de las series que vemos, y tanta profundidad que nos ha podido salir de esta serie tan hermosa que las dos amamos. Muchas gracias de nuevo por invitarme. No, gracias a ti, mi Pau, por aceptar esta invitación a conversar y bueno, quedamos acá súper atentos a nuestro siguiente episodio. Un abrazo enorme, mi Pau.